Café Caxambú presenta el siguiente capítulo de La Alquimista. Si repasamos los comienzos del ferrocarril, la revolución industrial aparece como la doble condición de origen y consecuencia. Resulta difícil imaginar la industria sin el tren, y es poco menos que impensable el tren sin la industria. Lo cierto es que la trascendencia histórica de la revolución industrial y el desarrollo abrumador del ferrocarril los convierten en verdaderos hitos de una evolución que no se ha detenido desde entonces. El ferrocarril, primer vehículo terrestre que no requería de la fuerza de un animal para desplazarse, surge a mediados del siglo XIX, a partir de este gran invento, la máquina de vapor. El desarrollo del motor de vapor impulsó la idea de crear locomotoras que pudieran arrastrar trenes por líneas. La primera fue patentada por James Watt en 1769, pero los motores eran demasiado pesados y generaban poca presión como para ser empleados en estas máquinas. La necesidad de ajustar las dimensiones del motor a vapor hizo que continuaran las pruebas y ensayos. Este motor a vapor, creado por James Watt, tuvo la medida ideal y fue el germen para la creación de la locomotora. Paralelamente, el desarrollo de la industria del acero generó rieles de mayor calidad que permitieron el trazado de las vías férreas. Primera locomotora a vapor del mundo, 1814, construida en hierro y madera. Aquí comenzó todo. En el año 1814, el ingeniero George Stephenson emplea la máquina de vapor para la construcción de la primera locomotora, poniendo en marcha una verdadera revolución en materia de transportes terrestres. En 1829 creó la Rocket y en 1830 sería el creador de la primera compañía constructora de este tipo de máquinas que fueron utilizadas en las líneas de Europa y Estados Unidos. La Rocket, creada por Stephenson en 1829, llegó a transportar el quíntuple de su peso y desarrollar una velocidad de 45 kilómetros por hora. Unos años más tarde, entre 1844 y 1847, las locomotoras comenzaron a fabricarse en serie, reemplazando los prototipos de los distintos fabricantes.
La Columbine. En 1845 se define un diseño estándar para la locomotora. Aparece entonces un nuevo tema en la arquitectura: la necesidad de edificios y equipamiento relacionados al ferrocarril. Uno de los edificios victorianos más llamativos del paisaje arquitectónico londinense es la estación Saint Pancras, diseñada en el año 1863 por el arquitecto William Barlow. La construcción presenta una fachada neogótica de ladrillo rojo con piedras, gárgolas y vidrieras que le dan a su exterior un aspecto imponente. En el interior, los ladrillos rojos se combinan con grandiosas estructuras de piedra, un majestuoso tejado de cristal y hierro que le confieren a la estación una amplitud y una espaciosidad incomparables. Hasta la construcción de la Galería de Máquinas durante la Exposición Universal de 1889, fue la mayor estructura ferroviaria de un solo tramo en el mundo. Cuenta con detalles artísticos, entre los que se destaca Meeting Place de Paul Day, una escultura en bronce de 9 metros de altura que en su parte superior representa a una pareja de jóvenes. Su gesto refleja un momento de encuentro. De alguna manera, esta obra logra plasmar el verdadero espíritu de las estaciones de trenes. Esa especie de aura que trasciende el valor arquitectónico de sus estructuras, porque detrás del incesante trajinar de pasos y equipajes se suceden historias humanas que las convierten a diario en un gran escenario donde parece cobrar vida el eterno juego de las máscaras del teatro. Tragedia y comedia, despedidas y encuentros. La estación King Cross se encuentra junto a la de Saint Pancras. Ambas son totalmente operativas por separado, aunque más adelante sus vías se unen para formar un único complejo con el fin de realizar intercambios de raíles. Comparten, además, la estación de metro. King Cross fue construida entre 1851 y 1852 y reformada en el año 1869, momento en que las vigas originales, que eran de madera laminada, fueron reemplazadas por las de acero, sostenidas por los soportes originales de hierro fundido. Finalmente, fue renovada y ampliada en el marco de los Juegos Olímpicos de 2012, en base a un proyecto que combinó acertadamente estrategias de reutilización, restauración y obra nueva. La nueva nave de acceso es una imponente cubierta en forma de bóveda semicircular, estructurada en una malla confeccionada en tubos de acero. Esta malla, apoyada en un conjunto de columnas en forma de árbol, dispuestos radialmente desde el apoyo central,
describe una doble curvatura que le da sustento. El acero contrasta con el ladrillo y la mampostería de la edificación original. Pero más allá de las sucesivas adaptaciones a los conceptos modernos de la arquitectura, la icónica torre de la estación con su típico reloj, inspirada en los campanarios londinenses, continúa manteniendo su protagonismo. Las estaciones de ferrocarril se convirtieron en un reto importante para la arquitectura de la época, ya que requerían grandes espacios y también alturas debido a la gran acumulación de humo proveniente de las locomotoras. Esto propició la construcción de bóvedas construida en hierro y cristal y favoreció el desarrollo de la arquitectura del hierro. Las estaciones de ferrocarril jugaron un papel muy importante. Fueron las encargadas de mostrar una estructura de hierro a la vista, sin necesidad de una piel de piedra o de ladrillos. A partir de las nuevas posibilidades que ofrecían las tecnologías de construcción de hierro y vidrio, las estaciones fueron adquiriendo progresivamente una importancia histórica, llegando a convertirse en uno de los monumentos de la ciudad en la era industrial. La estación Paddington fue inaugurada en 1854 y ampliada entre 1906 y 1915. La cubierta de los andenes presenta 3 vanos de estructura de hierro forjado, interceptados por bóvedas de arista, y originalmente el techo tenía 2 cruceros que conectaban los 3 vanos. Esta estación fue construida en la mitad del siglo XIX. Luego sufrió una gran remodelación en oportunidad de realizarse la Exposición Universal del año 1900. La Gare de Lyon se construyó en 1855 y luego de ser destruida por un incendio, se reconstruyó en 1871 de forma idéntica a la original. La estación tiene una fachada de 100 metros de largo, adornada con esculturas alegóricas, y se destaca especialmente una torre de 64 metros de altura con su correspondiente reloj, símbolo y característica de estos edificios ferroviarios. En su interior presenta detalles muy interesantes, pero es el primer piso donde se encuentra una de las mayores atracciones de la Gare de Lyon, el místico Le Tremplin, uno de los restaurantes emblemáticos de París, que al igual que la estación, fue inaugurado originalmente pensando en la Exposición Universal de 1900 y con el tiempo se ha convertido en uno de los más hermosos vestigios de la Belle Époque parisina.
Se trata de un gran recinto profusamente decorado en estilo Art Nouveau, con techo de bóveda rebajada, cariátides, sirena de estilo rococó, dorados, espejos y 41 frescos pintados por 30 artistas de renombre que muestran paisajes de Francia surcados por la línea ferroviaria. La Gare d'Orsay fue construida para la Exposición Universal de 1900, siguiendo las características del eclecticismo arquitectónico con la fachada de piedra y una enorme nave central cuya estructura metálica estaba recubierta con estucos de color claro. Dejó de funcionar como estación ferroviaria en 1939, dado que por entonces resultaba insuficiente para el tamaño de los nuevos trenes. La calidad de la construcción, la nobleza de los materiales, la escala y los grandes espacios interiores le permitieron a muchas de ellas adaptarse a distintas funciones, como es el caso de la estación d'Orsay en París. Luego, durante la guerra, se utilizó para servicios menores y finalmente en el año 1986 fue reconvertida para dar lugar al actual Museo de Orsay. En la remodelación se conservó una gran parte del edificio original. Fundamentalmente se respetaron los pilares y las vigas de hierro colado con sus decoraciones de estuco. La idea, ampliamente lograda de quienes tuvieron a su cargo el proyecto de transformación de la vieja estación en museo, era crear una arquitectura de amortiguación entre la potencia del edificio industrial reaprovechado y la diversidad de la obra expuesta, respetando la tradición y la modernidad como elementos esenciales. Si hay una característica que define a las estaciones de la época, es la capacidad de adaptarse al ritmo del progreso. Lo cierto es que la aparición de estas imponentes construcciones ferroviarias vino a romper las barreras que consideraban que el carácter industrial de la arquitectura del hierro hacía imposible su vinculación con el arte y la historia. Estamos en el centro de Madrid y esta es la estación de Atocha, como las alas de aquel reloj, símbolo de progreso, expansión y modernidad. La estación Atocha tuvo a lo largo de su historia dos grandes remodelaciones. La primera ocurrió en el año 1888,
luego de que un incendio la destruyera casi completamente. Estuvo a cargo de Alberto de Palacio, un colaborador de Gustave Eiffel. En esa oportunidad se construyó un edificio impresionante para la época que aún se conserva como parte del actual complejo ferroviario. Es una gran carena estructurada según el sistema Dion, con un lucernario a lo largo de la cubierta que apoya sobre los pabellones laterales y que le da un aspecto muy similar a la Galería de Máquinas de la Exposición Universal de París de 1889. La estación se cierra en un extremo con una fachada flanqueada por dos cuerpos laterales realizados en ladrillo. Los ladrillos constituyen el elemento constructivo predominante, tanto los blancos ornamentales como los rojos de arena fina prensada. La apariencia actual de la Atocha es obra del arquitecto Rafael Moneo, que en 1992 condujo la segunda remodelación importante en la que logró integrar el edificio nuevo con el antiguo de una manera sorprendente. El ferrocarril resistió con una voluntad tan férrea como su propia estructura, y aprovechando algunos guiños de la historia, supo recuperar su mística y volvió a encumbrarse para ocupar un lugar tanto o más importante que el que ostentaba en sus comienzos. Desde la estación de San Pancrás, durante la Segunda Guerra Mundial, más de 1 millón de niños fueron evacuados hacia los suburbios para ponerlos a salvo de los bombardeos. Desde esos mismos andenes partieron otros trenes repletos de soldados que marchaban hacia el frente. Trenes que viajaban en sentidos aparentemente opuestos, pero cuyos pasajeros compartían la misma sensación: el desamparo, la orfandad y la promesa incierta del regreso.